Excelente. Les damos gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con esta charla. Les presento al ingeniero Alejandro Hernández González. Es ingeniero mecatrónico egresado del Instituto Tecnológico de Durango. Está realizando su maestría en la Universidad Tecnológica de München, en Alemania, en el área de ciencias aeroespaciales. De agosto de 2019 a febrero de 2020 estuvo en el Instituto de Ciencia y Tecnología Alemana, Campus Singapur, en el área aeroespacial. Es ganador del Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2016 y ganador del Premio Ideas Hechas en México 2017, finalista del Premio Internacional GSA 2017 de Estudiantes Emprendedores, desarrollador del Sistema de Historial Médico Inteligente, y fundador de la iniciativa Open Source COVID-19 México, director de la iniciativa a nivel Durango. Agradecemos que haya aceptado la invitación para el día de hoy y sin más preámbulo, le cedo la palabra para que nos brinde esta charla. Adelante, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Xochitl. Bueno, un gusto estar hoy con ustedes. Y principalmente, pues, el tema que les voy a hablar es de ciclos de motores, cohetes de combustible líquido, uno de los temas que más me apasiona. Y bueno, espero que lo disfruten. Y pues vamos a comenzar. Muy bien, dividí esta charla en 3 elementos principales. Primeramente les hablaré de una introducción así general de cómo funcionan los cohetes, principalmente los motores, y nos centraremos después en ciclos específicos como es el ciclo de tanque presurizado y el ciclo de alimentación por bomba. Intentaré hacer que sea lo más digerible posible, ya que es un tema un poco complicado. Sin embargo, yo creo que todos lo podrán entender fácilmente. Muy bien, para comenzar, ¿qué es un cohete? Bueno, un cohete es un dispositivo, un vehículo, que tiene el objetivo de llevarnos de un punto A un punto B. Y no solo a nosotros, puede ser carga, un satélite, una sonda, o bien como sucedió hace 51 años, ponernos en otro satélite, ¿verdad? Como fue la Luna con el Saturno 5. Los principales elementos son la estructura general, la fuente de oxidante, el combustible, el motor, etc. Bueno, aquí tenemos una imagen del Saturno 5, esta poderosísima máquina, uno de los principales elementos que nos permitieron llegar a la Luna. Y hoy no nos centraremos en los 3 principales héroes, sino en toda esa serie de héroes que desarrollaron los motores, el elemento principal para propulsionar esta grandiosa máquina. Para comenzar, hablemos del primer motor, el F1. Este motor es el principal del Saturno 5. Básicamente es de la primera etapa y funcionaba con combustible de queroseno y un oxidante. Este otro de aquí es el J2, otra maravilla de la ingeniería, el cual básicamente trabajaba con combustibles hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Funcionan con un sistema generador de gas y tienen un impulso específico de 412 segundos. Les explicaré todos estos datos de generador de gas, ciclo abierto, ciclo cerrado, a lo largo de la presentación. Pero antes, veamos cómo están estructurados. ¿Sí? Primeramente, aquí tenemos 2 tipos de cohete. Uno que es con propelante líquido y otro con propelante sólido. Básicamente el nombre nos explica todo. Cómo está hecho el combustible que vamos a hacer. Este se encuentra de manera sólida y este en estado líquido. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, generar suficiente potencia para vencer a los 2 principales elementos que nos mantienen atados a la Tierra. La gravedad, por una parte, y por otra parte, el drag o el arrastre, que es la oposición del aire, de todas esas partículas, para que nos impiden avanzar. Así como cuando vamos en un carro, es lo mismo. Muy bien. Hay una serie de ecuaciones que nos explican principalmente cómo funciona un cohete. La primera que les voy a explicar es la de propulsión. Básicamente los elementos es el flujo másico, la cantidad de materia que sale por unidad de tiempo de nuestro cohete, multiplicado por la velocidad de escape. ¿Sí? Estos elementos los tenemos que tener en nuestra mente para poder entender cuál es el propósito de un motor cohete.
Después tenemos una diferencia de presión multiplicada por un área. Este elemento de aquí lo consideramos como una limitación, ¿sí? Una penalización generada por la diferencia de presiones. Entonces, hay que intentar hacer que nuestras áreas de salida de combustible sea lo más pequeña posible, que nuestra masa sea lo más efectivo posible y lo más importante, que nuestra velocidad de escape sea lo más alto posible. La velocidad está dada por esta ecuación. Lo importante que quiero que chequen aquí son los componentes M y TC. Estos básicamente son los componentes correspondientes a la energía del combustible, ¿sí? Dependiendo de cada molécula, peso molecular y la temperatura máxima que puede tener. Entonces, tenemos que calentar mucho nuestro combustible y dependiendo del tipo de combustible, vamos a poder obtener mejores velocidades que otro tipo de combustibles, ¿sí? Hay otra ecuación muy importante, ¿sí? En Rusia, Konstantin Tsiolkovsky desarrolló la ecuación del cohete, que básicamente nos genera el diferencial de velocidad, la diferencia de velocidad a la cual se mueve nuestro vehículo en el espacio. Está dada por la velocidad de escape, por el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa de combustible. Y si se fijan aquí tenemos un término muy interesante, el ISP, que básicamente es el impulso específico. Y este nos dice qué tan eficiente es nuestro motor con la combinación de combustibles empleados. Tengan en mente estas dos ecuaciones. Muy bien. ¿Qué tipo de combustibles podemos usar? Nosotros nos vamos a centrar simplemente en los líquidos, los cuales pueden ser RP1, que básicamente es queroseno, muy refinado, gasolina, podremos decirlo de una forma así, oxígeno, hidrógeno líquido, incluso metano, u otro tipo de combustibles como puede ser UDMH o otro tipo como tetróxido de dimetilhidrocina, ¿sí? Esta es una prueba de un motor cohete realizada en China, donde se utiliza principalmente metano líquido. Vamos a centrarnos en lo específico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos nuestro motor, el F1, y vamos a analizar los principales componentes que tenemos. Tenemos aquí una tobera, principalmente se llaman toberas convergentes divergentes, que aprovechan las propiedades de los fluidos a velocidades supersónicas, ¿sí? Más allá de la velocidad del sonido, donde ya las partículas se mueven de una forma muy específica y no tan especial como lo hacen a velocidades abajo de la velocidad del sonido. Posteriormente tenemos nuestra cámara de combustible que está atrás de la tobera, donde básicamente vamos a hacer la combustión y sacarle toda la energía a nuestro combustible. Tenemos aquí el sistema de turbomáquinas, que básicamente son bombas y arreglos, como son turbinas, para poder empujar nuestro combustible a la cámara de combustión a través de todo este sistema más complejo de tuberías y de válvulas, ¿sí? Es como trabaja o los principales elementos a grosso modo. Muy bien, ahora sí, entremos a los tipos de ciclos. Existen dos tipos de ciclos principales. El primero corresponde al alimentado por presión. ¿Qué es este ciclo? Bueno, nosotros tenemos que alimentar a nuestra cámara de combustión con gasolina, podemos decirlo así, y con un oxidante. ¿Por qué con un oxidante? ¿Y a qué me refiero con un oxidante? Básicamente un elemento que contenga oxígeno para poder generar una combustión. Si recuerdan sus clases de secundaria, ¿sí? O de preparatoria, para que exista una combustión siempre tiene que haber oxígeno. Pero ¿qué pasa en el espacio? No tenemos oxígeno. Entonces, nuestro vehículo tiene que cargar con este oxígeno. No es como los aviones que lo adquieren directamente de la atmósfera, sino que tiene que estar implícito. Esto que conlleva que se necesite mayor peso y un sistema más específico para el sistema de combustión. Pero ahora bien, en la Tierra, ¿cómo podemos hacer para llevar el combustible y que baje a nuestra cámara de combustión? Muy sencillo, podemos abrir válvulas y que caiga por gravedad, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos lanzando un cohete, no es muy fácil, ya que vamos a tener diferentes ángulos de ataque de nuestro cohete, vamos a estar en el espacio donde no tenemos un arriba o un abajo,
¿sí? Que no nos vemos afectados por la gravedad. Entonces, ¿cómo podemos empujar esa gasolina para que llegue a nuestra cámara de combustión? Pues los ingenieros de propulsión desarrollaron un sistema que se llama presurizado por gas. ¿Se acuerdan en las clases de primaria, de secundaria, donde básicamente nos dicen que un fluido, un líquido, un gas, siempre se va a mover de áreas de mayor presión a áreas de menor presión? Vamos a tomar ese ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a presurizar nuestros tanques de combustible, ¿sí? Tanto el de combustible como el de oxidante, con un gas inerte, ¿sí? ¿Por qué inerte? Para que no vaya a reaccionar con el combustible o con el oxidante y nos vaya a generar ahí una explosión. Entonces, generalmente usamos hidrógeno, ¿sí? A muy, muy alta presión, 300 bar aproximadamente, imagínense 300 atmósferas sobre nosotros, ¿sí? Y nosotros se los vamos a inyectar a nuestros tanques de combustible. Estos tanques van a ir bajando y a través de un sistema de válvulas, como la estufa, vamos a ir alimentando nuestra cámara de combustión. Existen varias variantes y más adelante se las voy a explicar. Por otra parte, tenemos otro sistema, que es el alimentado por bomba. Principalmente es por turbobomba, donde básicamente tenemos un sistema muy parecido al de la bomba de su casa para llevar agua al tinaco, en la cual se genera una presión y se mueve un sistema, un caudal de agua para llevarlo del punto A al punto B. ¿Sí? Imagínense este sistema como la bomba de su casa. Les voy a dar ejemplos más técnicos más adelante que nos vayamos adentrando a ese tema. Pero por el momento vamos a hablar solamente de los alimentados por presión. Muy bien, los alimentados por presión, como les dije, es un gas que va a empujar nuestro combustible y nuestro oxidante en el mismo cohete. ¿Sí? Existen varias variantes, como pueden ser que sean calentadas o en la misma cámara de combustión, etc. ¿Sí? Uno de los principales elementos donde se utilizó este sistema hace 51 años fue en el módulo de descenso lunar, en el cual básicamente su motor funcionaba con un sistema alimentado por bombas y un sistema de combustibles hipergólicos, en los cuales al mezclarse se genera se empiezan a consumir de manera inmediata, los cuales eran tetróxido de nitrógeno y aerosina 50 metilhidrazina. ¿Sí? Muy bien, estos sistemas se utilizan mucho. ¿En qué los utilizamos? En movimientos de satélites, ¿sí? En naves que ya estén en las últimas etapas de un cohete, por ejemplo, etc. La cámara de combustión trabaja a una presión muy, muy baja, por ejemplo, 7 bar o 4.5, y generan un empuje muy, muy bajo en relación a los generados por bomba. ¿Sí? Aquí tenemos un sistema de ventajas y desventajas. Es un sistema muy simple, porque nada más tenemos que alimentar nuestros tanques de combustible, etcétera. Es de bajo costo y de bajo riesgo. Sin embargo, es muy pesado, te genera una mayor altura en tu cohete y necesitas válvulas de regulación de presión que le va a poner un poco de limitantes a tus procesos, ya que los quieres hacer simples en cierto modo. ¿Sí? Existen varias variaciones, como puede ser la primera que tenemos aquí, que es con un gas frío, en el cual básicamente el sistema de presurización entra directamente al tanque de combustible o de oxidante y lo empuja a la cámara de combustión. Puede ser con un sistema calentado, ¿sí? De manera directa o de manera indirecta. La de manera indirecta, básicamente va a mover un propelante, lo va a inyectar a un sistema de vaporización que va a obtener su energía a través de un intercambiador de calor con la cámara de combustión y lo va a inyectar a nuestro tanque. ¿Sí? Y ya lo va a mover a la cámara de combustión. Y tenemos el que es de manera directa, simplemente calentamos nuestro gas, lo metemos a nuestra cámara de
a nuestro tanque y posteriormente lo mete a la cámara de combustión. Lo importante aquí es que cada elemento precedente, es decir, en la cámara de presurización, el tanque de combustible, tienen que ser tienen que estar a una mayor presión que la presión generada en nuestra cámara de combustión, lo que trae muchas limitantes en el proceder y eficiencia de nuestro sistema. Bueno, y ya para terminar con estas variaciones, tenemos uno más, en el cual utilizamos un monopropelante y un generador de gas. ¿Qué es un generador de gas? Imagínense que es como otro motor, pero en chiquito, ¿sí? Donde vamos a meter un monopropelante, puede ser hidracina, ¿sí? Tenemos un catalizador y básicamente sacamos energía de ese mismo elemento con un solo combustible y de aquí generamos un delta de presión para mover para presurizar nuestro tanque de combustible y ahora sí meterlo a la cámara de combustión. Muy sencillo en ese aspecto, ¿sí? Tenemos más sistemas como es el sistema dual, donde básicamente tenemos a los dos elementos, tanto el propelante como el oxidante, o en este caso dos elementos hipergólicos, en los cuales los metemos a la cámara de combustión. Cuando se acaba uno de estos elementos, supongamos que es una transferencia orbital, ¿sí? Y ya no necesitamos ese elemento, ya no necesitamos tanto empuje. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ya nada más vamos a trabajar con un elemento y vamos a meter un catalizador para generar un movimiento específico, como pueden ser los movimientos de actitud, que básicamente es cambiar la orientación de nuestra nave, ¿sí? En un eje específico sin generar traslación, ¿ok? Así de sencillo. Y por último tenemos el sistema bipropelante, que ya lo hemos visto, que básicamente metemos un gas, una misma cámara presurizada, para mover los dos tanques de combustible y el de oxidante. Muy bien. ¿Cómo podemos clasificar los motores alimentados por presión? Bueno, depende si es presurización por un gas externo, como puede ser el hidrógeno, o si es un gas interno del sistema. Si vamos a vaporizar el propelante, si vamos a calentar o vaporizar otro gas u otro líquido, como puede ser en los casos anteriores donde les decía que metíamos un precombustible y ya lo metíamos al tanque presurizado, ¿sí? O bien por métodos químicos donde utilizamos algún sistema disociativo para separar las moléculas y generar energía. Cuando un ingeniero de propulsión está trabajando en estos sistemas, tiene que tomar en cuenta varios criterios de selección para para su satélite o su etapa final. ¿Y cuáles son? Bueno, depende del tipo de misión, del tamaño y peso de nuestro satélite o de nuestra etapa, la compatibilidad del gas que vamos a utilizar y los propelantes, que no nos vaya a explotar cuando estamos realizando esta presurización, el costo de este sistema y de los gases a emplear y las condiciones operativas, como son temperatura, presiones externas, ¿sí? Entre otras, humedad, etc. Muy bien, vamos a tomar un ejemplo. Imagínense que ustedes ya son ingenieros de combustión y lo que necesitan es seleccionar un sistema monopropelante para su sistema. Entonces, ustedes van a checar todas sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de este elemento? Bueno, la turbomáquina o el sistema que vamos a utilizar va a ser muy simple, va a ser muy confiable y va a ser barato. Muy bien por ahí. Sin embargo, tiene sus desventajas. Tiene propulsión limitada, es decir, no lo podemos utilizar en una etapa principal para sacarlo de la atmósfera a nuestro vehículo, ¿ok? Y tiene un bajo ISP. Si se acuerdan, el ISP, el impulso específico, lo podemos considerar como la eficiencia de nuestro sistema, contando el motor y contando el propelante utilizado, ¿sí? Y bien, el tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en el sistema monopropelante se utilizan motores de satélites, sistemas de reacción y maniobrabilidad orbital y en las etapas finales. Muy bien, pasemos ahora bien al sistema alimentado por bomba. ¿Cómo trabaja el sistema alimentado por bomba?
Primeramente tenemos que ver cómo trabaja la turbomáquina. ¿Qué es una turbomáquina? Es un conjunto de arreglos donde tenemos turbinas, ¿sí? Bombas, bueno, una turbobomba en este caso, y vamos a generar movimiento cinético, ¿sí? A través de energía que vamos a abstraer de nuestro fluido, de nuestro gas, de nuestro líquido, y lo vamos a convertir en un movimiento que nosotros lo vamos a aprovechar. Entonces, les voy a explicar primero la primera parte, que es la turbina. Y para que piensen en una turbina, se me viene a la mente que piensen en los generadores eólicos, ¿sí? Estos grandes ventiladores, podemos decirlos así, ¿cómo trabajan? Viene fluido, viene aire, ¿sí? Golpea estos álabes y a la vez que los golpea va a generar un movimiento rotacional, ¿sí? Ese movimiento rotacional se extrae a través de un eje que se encuentra un motor reductor y un sistema más específico. Lo importante de ahí es ese movimiento rotacional, lo vamos a conectar a un eje, ¿sí? Imagínense que lo conectamos a una vara, ¿sí? Y básicamente esta se va a mover junto con la misma. Muy bien, en la parte final ya de nuestro eje, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar la bomba, ¿sí? La bomba es otro sistema de, podemos decir como de álabes, los cuales van a estar conectados para generar el movimiento rotacional y acelerar nuestro fluido y generar una diferencia de presión. Y ahora sí, empujar todo el líquido que tenemos en nuestros tanques y moverlo a la cámara de combustión. Aquí tenemos diferentes etapas, diferentes métodos que podemos emplear. Muy bien. Hablemos de las opciones de diseño. ¿Qué es lo que podemos hacer en un sistema de turbomáquina, ¿sí? O un sistema alimentado por bombas? Bueno, lo podemos tener en ciclo abierto y ciclo cerrado. Se los explicaré a detalle cuál es la diferencia de cada uno. Podemos tener bombas adicionales para tener un mayor control del flujo que le vamos a meter a nuestro tanque de combustión, a nuestro sistema de combustión, ¿sí? Podemos tenerlo con un solo eje, con múltiples ejes, con cajas reductoras o diferentes arreglos, ¿sí? Podemos tener turbinas en serie o en paralelo o arreglos de múltiples cámaras de combustión. Ok, hablemos del primero de todos, que es el ciclo abierto y el ciclo cerrado. El ciclo abierto. Muy bien, en el ciclo abierto nosotros utilizamos un generador de gas, que es básicamente un elemento, imagínense como un motor, pero en escalas más pequeñas, donde vamos a quemar combustible y con el jet que salga de este generador de gas, vamos a alimentar a las turbinas, ¿sí? Los álabes de estos generadores eólicos, ¿sí? Lo inyectamos, vamos a empezar a generar movimiento, ¿sí? Con estos movimientos, si se fijan, están conectados a través de un eje a las bombas, tanto a la de oxidante como a la de combustible. Vámonos primero con la de oxidante. Se conecta a esta bomba y con el movimiento rotacional que generamos con la turbina, vamos a generar un movimiento rotacional también en nuestra bomba y vamos ahora sí a alimentar todo el combustible a través de las líneas a la cámara de combustión. ¿Sí? Pasa eso. Muy bien. Ahora analicemos el gas que viene a la siguiente turbina, que es esta, la de combustible. Lo hacemos girar y metemos el combustible a nuestra cámara de combustión. Ahora bien, ciclo abierto se refiere a que todo el gas que generemos en nuestro generador de gas se va a perder en la atmósfera, ¿sí? Algo importante, las características con las que quemamos nuestro combustible no son las más eficientes cuando lo hacemos en el generador de gas, pero sí son las más eficientes en base a la estructura cuando lo hacemos en la cámara de combustión. Entonces, parte de este combustible se va a perder en el ambiente, no vamos a sacarle toda la energía, ¿sí? Por eso muchas veces que analizamos motores, que vemos despegues, vemos esas líneas de humo negro, ¿sí? Donde se genera ese hollín que puede ser perjudicial, ¿sí? Muy bien. Aquí hay otra cuestión que tenemos que analizar. No sé si ya vieron, pero para que haya combustible en nuestro generador de gas, primero tiene que haber funcionado nuestras bombas.
Y para que funcionen nuestras bombas, tienen que haber funcionado nuestras turbinas, que a su vez dependen del generador de gas. Entonces, aquí se necesitan diferentes elementos externos para accionar nuestro generador de gas y poner en marcha nuestro motor. No es nada más de manera directa. Es algo contraintuitivo, pero ya cuando se trabaja con los sistemas específicos, pueden darse cuenta de que no es tan complejo como parece al principio. De hecho, aquí está el hollín que les mencionaba en la imagen de la izquierda, de cómo el generador de gas no está quemando en lo más eficiente. ¿Sí? Existen varios métodos donde lo vamos a poder eficientar y eso me lleva al ciclo cerrado. Imagínense lo mismo, tenemos nuestro generador de gas, pero ahora en vez de que nosotros despreciemos todo ese combustible mal quemado, lo metemos de nuevo a la cámara de combustión, ¿sí? Y aprovechamos otra vez la energía remanente que le quedan a esas moléculas para impulsar nuestro sistema. Mucho más eficiente, ¿no? Bueno, este es un sistema que se está utilizando muy a menudo y de hecho se realizó durante la carrera espacial hace 55 años por parte de los rusos, ¿sí? Pero bueno, uno de los máximos exponentes de hoy en día es este motor de aquí, que quien sepa un poquito de lo mismo puede identificar que es el Raptor de SpaceX. Muy bien. En los generadores de gas, como les dije, vamos a quemar combustible previamente y bueno, tenemos diferentes arreglos. El que tenemos aquí funciona a través de un sistema monopropelante, es decir, un combustible externo al que habíamos utilizado, ¿sí? Al RP1 que podemos utilizar y al oxidante, ¿sí? Al oxígeno directo. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos un elemento como es HTP o N2H4, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a preiniciar este combustible, lo vamos a quemar, vamos a generar el gas para mover nuestra turbina y con esto vamos a mover ahora sí nuestras bombas y las inyectaremos directamente a nuestra cámara de combustible. Bueno, existen varias variantes. Podemos precalentar el combustible, podemos precalentar el oxidante, ¿sí? Pero lo importante de este sistema es que en el generador de gas utilizamos un combustible externo, ¿sí? Que en este caso no necesita de un oxidante, simplemente un catalizador y seguimos adelante, ¿sí? En este caso, todo el combustible quemado lo ponemos de manera indirecta, ¿sí? Un ciclo abierto, lo podemos llamar de cierto modo, ¿sí? Y acá tenemos otro sistema que es el tap-off cycle, que básicamente es un ciclo donde no tenemos un generador de gas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a obtener toda nuestra energía, nuestro gas precursor para mover las turbinas, a través del combustible que generemos en nuestra cámara de combustión. Muy bien, hablemos de los generadores de gas más específicamente y cuáles son las variantes que podemos tener. Podemos tenerlo con un solo arreglo de turbomaquinaria, ¿sí? Un solo elemento que nos va a conducir las dos bombas, ¿sí? Aquí tenemos nuestro generador de gas y básicamente esta turbina nos generará el movimiento para el oxidante y el combustible. Tiene sus limitaciones, ya que para que trabaje este sistema, el oxidante y el combustible tienen que tener propiedades de densidad muy similar, porque si no tendríamos problemas al momento de meter combustible a nuestra cámara de combustión, ¿sí? Tenemos un sistema que es en serie, en el cual ya nos evitamos el problema anterior. Podemos tener un combustible y un oxidante con diferentes densidades y nosotros podemos trabajar a diferentes revoluciones, ¿sí? Entonces podemos controlar más específicamente todo el combustible y oxidante que entra a nuestra cámara de combustión y si se fijan puede estar precalentado el combustible o puede que no, ¿sí? Es en base al diseño, al diseñador. Tenemos aquí el sistema de generador de gas
con un sistema dual de turbomaquinarias, pero que trabajan en paralelo. El anterior trabajaban en serie. Es decir, les voy a explicar, regresaré un poquito para explicarles en serie. Sale aquí el jet que quemamos anteriormente, movemos la primera turbina, con el remanente movemos la segunda turbina y ya lo tiramos el elemento, el combustible mal quemado, podemos decirlo de esa manera. En el siguiente tenemos nuestro generador de gas, pero lo bifurcamos, ¿sí? Lo sacamos una línea para la turbina de oxidante y otro para la turbina de combustible. Y ahora sí, nosotros podemos tener un control más específico de nuestro sistema, ¿sí? Un ejemplo de cómo trabaja nuestra turbomaquinaria lo podemos ver aquí, donde básicamente tenemos el motor ruso RD-107 o bien con sus pequeñas modificaciones el RD-108. ¿Cómo funciona? Vamos a empezar de derecha a izquierda. Aquí tenemos un intercambiador de calor donde vamos a aprovechar toda la energía, ya sea de nuestra cámara de combustible, de nuestra tobera convergente y divergente, etcétera. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el rotor. Aquí básicamente va a entrar el aire y se va a empezar a mover, ¿sí? Va a empezar a generar un movimiento mecánico rotacional, el cual a través de este eje lo vamos a aprovechar para mover nuestras diferentes bombas. Aquí tenemos la bomba de oxidante líquido, donde básicamente tenemos dos elementos que nos van a generar el movimiento para bajarle un poco el estrés a esta turbomáquina, ¿sí? Posteriormente, nuestro eje continúa y llegamos a otra bomba donde trabajamos con un sistema de baja presión para nuestro combustible. Lo metemos y vamos a ir empujando todo el combustible hasta la cámara de combustión. Sigue el eje. Tenemos aquí un sistema de reductores que van a estar conectados a otros sistemas con otros elementos que se pueden utilizar para diferentes aspectos de nuestro sistema, como pueden ser control de actitud, ¿sí? O bien se pueden utilizar para alimentar sistemas adicionales, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos de motores de generador de gas, ¿sí? Ciclo cerrado. Tenemos el YF-77 de la Agencia Espacial China, el cual trabaja básicamente con combustible líquido y hidrógeno líquido. Oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Aquí hay una de sus características básicas. Aquí tenemos el Vulcan 2, el motor que se utiliza para el Ariane 5 y básicamente aquí están todas sus características. Tenemos el RS-68 y el F-1, el que nos llevó a la Luna en la primera etapa del cohete que tengo acá atrás, del Apolo. Muy bien. Hay otro sistema, como es el sistema TEG, de reinyección a la tobera. ¿Se acuerdan que anteriormente les había dicho que en los ciclos abiertos nosotros desperdiciábamos todo nuestro combustible? Bueno, existen diferentes elementos para semi-aprovecharlo. En este caso, esa salida de nuestro generador de gas, lo inyectamos, o bueno, de nuestro ciclo abierto, lo conectamos a la tobera de nuestra turbina y básicamente podemos obtener algunas ventajas. Por ejemplo, en este que es el Vulcan 2.2S, creo, si es el 2S, básicamente se aumentó el impulso específico en 1.5 segundos, el diseño era más complejo, ¿sí? Cambiaba la aerodinámica y la estructura de nuestro motor, lo que generaba a su vez cargas transversales durante la ignición y generaba movimientos que no eran muy buenos y que no son muy buenos para el desarrollo. De hecho, tengo entendido que este motor se dejó de producir por lo mismo. No valía la pena seguir trabajando en un sistema que nos diera tan poca ventaja dadas sus limitaciones. Muy bien, aquí les quiero mostrar un video de el Vulcan 2.1, el motor que alimentará al Ariane 6. Es increíble.
Ok, me acaban de mencionar que no se escucha. Bueno, básicamente aquí es toda la fabricación en Francia y en Alemania. Entonces aquí podemos ver toda la turbomáquina, todo el, cómo lo están uniendo todos los componentes y para prepararlo principalmente para una prueba. Si se fijan, este es un ciclo abierto y aquí tenemos cómo se generan los jets y los que les mencionaba, la salida del generador de gas. Muy bien, continuemos. Con este sistema, lo que pudieron ver es un sistema de pruebas para los motores. En el ejemplo anterior del Ariane 2.1, básicamente ya estaba la tobera convergente-divergente ya montada en el mismo motor. Sin embargo, dependiendo del tipo de análisis, se puede tener abierto o sin tobera, ¿sí? Para desarrollar el motor F1 del Saturno 5, se requirieron más de 300 motores de prueba a escala real, sin incluir las versiones pequeñas o las versiones específicas de cada componente, ¿sí? 300 pruebas de motores aproximadamente. Muy bien, hablemos del otro ciclo, que es el ciclo expansor, expander cycle. Muy bien, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, los gases que mueven a la turbina básicamente se van a generar en la tobera, ¿sí? Vamos a obtener la energía a través de la tobera y de la cámara de combustión, a través de un sistema de tuberías que lo ve rodeando, ¿sí? Y que traen las ventajas de que van a ir enfriando también a nuestro motor para evitar problemas de que se vaya a derretir el material o se vaya a degradar el material en la cámara de combustión o en la tobera, ¿sí? Básicamente viene el gas, se conecta alrededor de la cámara de combustión y la tobera, va enfriando la tobera, se va calentando este gas y este gas lo inyectamos a la turbina, ¿sí? Parte lo inyectamos a la turbina, parte lo inyectamos a la cámara de combustión. La turbina nos mueve las dos bombas principales, la de combustible y la de oxidante, ¿sí? Tenemos válvulas, no les había mencionado, pero estas válvulas nos permiten controlar el flujo másico que le vamos a meter a la cámara de combustión, la cantidad de materia que le vamos a meter ahí, ¿sí? Muy bien, podemos tener diferentes variaciones con una turbina, con dos turbinas, una turbina donde metamos o sea el movimiento se genere por el precalentamiento del combustible y otra donde se genere por el precalentamiento del oxidante, ¿sí? Que ya sea rica en oxidante o rica en combustible. Muy bien. Aquí está el mismo ciclo, nada más que aquí tenemos una caja reductora y podemos ver cómo funciona. Inyectamos el gas, se va calentando, el combustible, este se gasifica, genera un jet que nos mueve la turbina. Una vez que mueve la turbina, lo inyectamos a la cámara de combustible y esta turbina nos mueve la bomba de combustible y a través de un motor reductor nos mueve la de oxidante, ¿sí? ¿Dónde se utiliza este ciclo? En el motor RL10 para el Delta 4, en el Atlas, en el Saturno 5, ¿sí? En el Vulcan del SLS y en el... Bueno, esos son los principales. Aquí tenemos un ejemplo de RL10. Podemos tener otro sistema donde puede ser dual. El mismo combustible nos va a mover la turbina de combustible y la turbina del oxidante. Bueno, otro ejemplo de otra turbina. Y una de las principales, o podríamos decirlo casi, una de las mecas de los ciclos de combustible es la combustión escalonada. Aquí, ¿qué utilizamos? Es una conjunción de los métodos anteriores, ¿sí? Utilizamos el método del ciclo expansor, metemos el gas, lo utilizamos para quitar calor
a nuestra cámara de combustible y a nuestra tobera. Posteriormente, este combustible lo inyectamos a un quemador, donde básicamente es como otra turbina, ¿sí? Los que sepan algo de aviones pueden saberlo como los postcombustores, pero bueno, es algo muy similar. Básicamente lo quemamos, generamos un jet, lo vamos a meter a nuestra turbomáquina, ¿sí? La turbina nos va a mover el oxidante y el combustible, y posteriormente los gases de salida los vamos a meter a nuestra cámara de combustión. Algo interesante, lo que vamos a meter ya a la cámara de combustión es una mezcla de oxidante con combustible y más oxidante, ¿sí? Para llegar a las relaciones específicas que queremos tener. Muy bien. Nuestros sistemas de ciclo cerrado pueden trabajar con un sistema rico en combustible, ¿sí? O rico en oxidante. Unos ejemplos de los sistemas que trabajan rico en combustible son el SSMI, los motores principales del transbordador espacial, ¿sí? Estos de aquí principalmente. O bien, para trabajar de su análogo ruso, el Buran, pero no tanto el Buran en sí, sino los motores para el cohete energía, y básicamente corresponde a este sistema de aquí. Muy bien, como les dije, podemos tenerlo también rico en combustible, ¿sí? En oxidante, perdón. En el oxidante simplemente lo que va a pasar es que vamos a meter más oxidante que combustible. Es a lo que se refiere. En el de rico en combustible metíamos más combustible que oxidante y obtenemos diferentes propiedades, ¿sí? Propiedades como cuáles, bueno, si es rico en combustible tenemos temperaturas menores, si es rico en oxidante vamos a tener temperaturas mayores, pero una mayor eficiencia. Los estadounidenses durante la carrera espacial trabajaron con sistemas ricos en oxidante porque no se sentían cómodos en trabajar con temperaturas muy altas. Sin embargo, los rusos sí lo pudieron hacer a través del motor RD-53 utilizado para el Proton, ¿sí? Y bueno, podemos tener varios arreglos como el mismo sistema escalonado conectado a un sistema dual, donde podemos mover la turbomáquina para el combustible y otra para el oxidante. Bueno, aquí hay un ejemplo del RD-170 que trabaja con este mismo sistema y que es uno de los motores más eficientes en la actualidad y con mayor impulso que podemos tener. Muy bien, y aquí tenemos uno que utiliza el sistema dual con un sistema dual de precombustores. Esto corresponde a la Starship y básicamente son motores Raptor. Es un sistema sumamente eficiente y recuerden, los motores Raptor utilizan metano líquido. Con Metalox, metano líquido y oxígeno. Ya para terminar, hablemos de una característica específica, que, bueno, otro ciclo específico, que es el alimentado por bomba eléctrica, ¿sí? Ahora, en vez de tener todo este arreglo de una turbina para hacer mover nuestras bombas, ¿qué pasaría si le metemos corriente eléctrica? Bueno, pues esto es lo que están desarrollando la empresa, el startup Electron, a través de su motor Rutherford, el cual está impreso en 3D, todas las cavidades, la tobera, la cámara de combustión, los inyectores, todos estos elementos están impresos en 3D a través de sinterizado láser y básicamente ponemos un motor, en este caso creo que es de 5 megawatts, el cual va a alimentar nuestras bombas. Tenemos que trabajar con un inversor, ya que generalmente estos motores trabajan con corriente alterna. Y bueno, quiero ponerles un video de una prueba correspondiente a un Raptor, un motor Raptor.
bien. Entonces, permítanme quitar el video. Eso sería todo de mi parte. Creo que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, una excelente ponencia. Muchas gracias, Alejandro. Ahorita, chicos, pueden escribir aquí mismo en el chat las preguntas, dudas que tengan. Están preguntando dónde podemos contactarte. Ok, perfecto. Les paso mi correo electrónico. Si gustan, ahorita se los escribo ahí por el chat para que lo tengan. Y ahí cualquier duda que tengan, si quieren conocer algo más específico, con gusto se los puedo explicar. No soy un experto en el tema, pero sin embargo creo que tengo información suficiente para darles buena información. Cristina está preguntando, ¿para lanzadores pequeños funcionarían los mismos ciclos? Sí, sí funcionan. Sin embargo, para lanzadores pequeños, lo que se utiliza principalmente son combustibles sólidos, ya que son mucho más fáciles de operar, mucho más fáciles de accionar, ¿sí? Y nos dan impulsos específicos más eficientes cuando tenemos un volumen de carga pequeño, ¿verdad? Pero sin embargo, sí se pueden utilizar estos mismos ciclos. Pepe Piña pregunta, ¿hay campo para los programadores en tu área? También Mario pregunta, ¿en México dónde se puede conseguir motores de prelente sólido para cohetes escala? Ok, muy bien. La primera pregunta, en el área de programación hay muchísima área, ya que todo lo correspondiente a los elementos de control direccional, ¿sí? Control vectorial, se emplea muchísimo. Por ejemplo, en SpaceX, que no podemos aplicar por ser mexicanos, se puede trabajar en esa área y es la mejor pagada en la industria aeroespacial, pero en otros países incluso se puede llegar a trabajar, como es en la Unión Europea, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿me la recuerdas, Oye? Es dónde se pueden conseguir motores de propelente sólido para cohetes escala. Ok, perfecto. Yo tengo entendido que a través de Amazon he visto sistemas de propelente sólido. Otra de las preguntas es, ¿los motores de propulsión iónica o de plasma son una realidad o siguen bajo investigación? No, de hecho son una realidad ya se han utilizado en diferentes aplicaciones y son sumamente eficientes cuando hablamos de movimientos o traslación fuera de la atmósfera, porque si se acuerdan de la primera ecuación, la que vimos al principio, ¿cómo podríamos generar la propulsión? Teníamos, aquí está, teníamos que la velocidad de escape es uno de los elementos principales. Entonces, ¿qué hacen estos motores de propulsión iónica? Aceleran muy alto a las partículas, a los iones, acercándose a fracciones de la velocidad de la luz y podemos generar mucho impulso con esto. Sin embargo, algo que tienen que tener muy en cuenta cuando trabajan con propulsores iónicos es que la potencia no es muy alta, pero sin embargo, como no tenemos una atmósfera, sí nos podemos desplazar. Sí son eficientes y sí existen. Voy a juntar dos preguntas, que es de Dainy y Luz, que preguntan sobre alguna bibliografía y dónde te especializaste y qué estudiaste. Ok, perfecto. Miren, pueden entrar a la página de la NASA. Ahí están todos los diagramas disponibles. Ahí pueden encontrar todos estos sistemas que les mostré. Pueden entrar en detalle para todo el desarrollo. También pueden entrar a la ESA. ¿Sí? Ellos tienen todos sus manuales, al igual que la NASA, muy bien desarrollados y como son instancias de cierto modo públicas, mucha de esta información se puede conseguir. De hecho, con estos manuales,
uno podría construir su propio cohete si es que tuviera el suficiente recurso, obviamente con sus limitaciones, ¿verdad? Porque sí hay elementos que no nos los otorgan directamente, pero que sí se puede encontrar. Y en la otra pregunta, bueno, yo soy ingeniero mecatrónico del Tecno. Eh, yo cuando estuve ahí en el Tecno siempre estuve muy interesado en las áreas de innovación y básicamente hace 6 años me tocó ir a la Ciudad de México a dar una ponencia y ahí conocí al director de la Agencia Espacial Mexicana. Le comenté de unos proyectos que estamos trabajando, de un vehículo transportado, bueno, un vehículo que se manejaba a distancia. Y bueno, desde ahí y escuchando ponencias de grandes mexicanos en la industria, me empecé a desarrollar, ¿verdad? Por mi cuenta en los primeros años y durante el año pasado, pues y bueno, y parte de he estado involucrado en el área académica de la Universidad Técnica de Múnich, que son pioneros, pues ya que tienen su conexión con el LRE, que es el Centro Espacial de Alemania. Entonces, por esas áreas. Excelente, muchas gracias. Tenemos demasiadas preguntas, es un tema muy vasto que podríamos llevarnos aquí toda la semana si quieren, pero bueno, ahorita tenemos que dar cierre a la sesión. Tenemos algunas preguntas pendientes, las cuales las haremos llegar a Alejandro. Igualmente lo pueden contactar. Bueno, ahí está escribiendo su correo. ¿Ya le estoy escribiendo? Sí, muy bien, muchas gracias. De nueva cuenta, Alejandro, muchas gracias por informarnos, por compartirnos tu conocimiento el día de hoy y por haber aceptado la invitación. Estamos muy emocionados por todo lo que nos has compartido y bueno, sin más Irving, ¿quieres comentar algo? Bueno, agradezco, Alex, bueno, excelente plática y pues ahí, pues gracias por estar con nosotros y pues a seguir celebrando y por el alunizaje, Alex, pero muy, muy buena, explicaste muy bien, la verdad, muy buena charla. Gracias, bueno, muchas gracias a todos los que se unieron. Tenemos a personas de diferentes partes de Latinoamérica, entonces agradecerles a todos que se hayan tomado el tiempo y bueno, vamos a seguir compartiendo. La siguiente charla se titula Luna, impartida por la doctora Julieta Fierro. Los esperamos ahí y pues que permanezcan con nosotros hasta el final, que es la última a las 8 de la noche. Bueno, muchas gracias a todos. Por aquí nos estaremos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Xochitl. Gracias.